Muy buenos días. Hoy estamos con una entrevista muy especial aquí en Valencia también, aquí en CRT de Valencia. Tenemos que aquí a Fernando Polo. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Después de la experiencia tuya aquí en la ponencia que has hecho, muy bien, te lo digo. Te quería preguntar dos cosas. Human marketing me interesa mucho y también en el sentido turismo. El human marketing para ti en redes sociales o en el mundo nuevo de las nuevas tecnologías, ¿cómo lo ves tú hoy día para el turismo? Entiendo, nosotros tenemos un poco la teoría de que el marketing del siglo XX sacó a las personas del centro del foco y entonces se centró en publicidad, en lo que le interesaba a las empresas, ¿no? Y creemos realmente que justamente lo que está cambiando es que las personas, ¿no? las personas humanas van a estar en el centro y van a ser realmente los protagonistas de mucho de lo que va a ocurrir en el ámbito de la comunicación corporativa. Entonces eso, en el turismo y en todos los aspectos, pero en el turismo especialmente, donde el viajero se siente, no sé, como descubridor de una experiencia, de un conocimiento, de algo que quiere compartir, ¿no? Hablamos muchas veces del ciclo del viajero cuando dices, primero estás intentando aprender de otras personas, ¿no? A dónde querrían ir, qué es lo que les gustaría hacer cuando ellos han ido donde tú vas a ir, ¿no? Luego, cuando estás en el momento, yo creo que hay una gran oportunidad para muchas instituciones o desde hostelería, desde hoteles, etcétera, de conectar el momento con el viajero y esa experiencia que está teniendo en ese mismo día, ¿no? en esa misma semana, ¿no? Y luego el que cuando vuelves lo que te gusta es compartir tus recuerdos, compartir lo que has hecho. Entonces al final va a estar muy centrado en esa experiencia y en cómo las personas lo comparten entre ellos, se lo recomiendan, ¿no? Y creo que, vamos, las empresas de turismo deberían estar con mucha atención viendo qué es lo que se está haciendo en este sector, porque está haciendo, yo creo que son de las más avanzadas además. Es uno de los sectores más avanzados. Ahí estoy contigo. Como aquí en Valencia o en la Costa Blanca también son zonas y centros de regiones turísticos, también muy conocidos en España, me ha sorprendido una cosa, un hashtag tuyo, que con un libro, algo, ¿qué es este libro? Yo no lo conozco todavía, pero lo voy a leer y comprarme, te lo prometo. ¿Con qué nos sorprendes en este libro? Bueno, el libro se llama Socialholic y el título del libro es una etiqueta de Twitter para que la gente pueda hablar del libro y tener claro cuál es la etiqueta que tiene que usar en Twitter cuando hable de él, ¿no? Al final, nuestro objetivo realmente era centrarnos en por qué las personas, qué es lo que lleva a la gente a invertir tiempo, que es una cosa del que todos disponemos en la misma cantidad y es escaso en general, ¿no? ¿Por qué yo paso tiempo invirtiendo, compartiendo mis fotos, diciendo que he hecho check-in en el CBT de Turismo de Valencia y compartiéndolo con otras personas? ¿Qué es lo que me lleva a mí a querer compartir cosas con la gente, ¿no? ¿Por qué quiero escribir en un blog? ¿Por qué quiero desarrollar un artículo y hablar de esto? ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué estáis grabando una entrevista y diciendo, oye, quiero compartirlo con la gente, ¿no? Entonces, el libro realmente tiene ese objetivo de decir, no tanto centrado, al menos no arranca centrado en los departamentos de marketing, arranca pensando en lo normal desde fuera, es que no entiendas por qué la gente lo hace, ¿no? Entonces, realmente el foco del libro, el arranque, es intentar explicar esas motivaciones. Y a posteriori decir, si entiendes lo que está pasando, hay cosas que van a cambiar en las reglas, en los principios de la creatividad, de la publicidad, del marketing, de la relación con los clientes, y eso es un poco lo que el libro, bueno, aportamos muchos casos reales, ejemplos prácticos, ¿no? Que se han producido en España, que vienen directamente de nuestra experiencia o de gente que conocemos que están haciendo cosas, ¿no? Somos adictos y lo hacemos con pasión en Docero o en redes sociales, eso confirmo. Al final, una pregunta tuya personal o como también oficial, una anécdota que nunca vas a olvidar en tu vida, que puede ser por tu experiencia profesional, lo que sea. Siempre hemos contado hoy y solemos contar, creo que está recogido en el libro, cómo nosotros desarrollamos proyectos y generalmente los vendemos en el ámbito del marketing y la comunicación, ¿no? Entonces, lo normal es que lleguemos a un proyecto y digamos, oye, pues queremos hacer una fase de análisis y queremos estar con diferentes personas dentro de la organización. Entonces, una vez dijimos, oye, queremos que esté involucrado el director de recursos humanos, ¿no? Entonces se quedaron mirando y dijeron, ¿cómo? No, mira, es que tenemos una metodología, el análisis, queremos realmente que esté el área de recursos humanos porque es un proyecto en el que la involucración de los empleados de esta empresa va a ser muy importante. Entonces nos miran y dicen, no, es que nos llevamos muy mal con el recursos humanos.
decimos, no, pero es que mira, esto no puede ser. Tiene que estar, ¿no? Entonces, al final les convencimos, ¿no? Les convencimos y entendieron por qué un proyecto de marketing tenía tanta relación con la involucración de los empleados. No hay que olvidar todo el turista o todo el cliente nuestro ya es parte de nuestro marketing con las nuevas tecnologías. Y eso también hay que enseñar también y también dar un poco de gusto para que toda la gente lo entienda. Claro. Bueno, de aquí me despido desde Valencia, del CRT, de Fernando Polo. Muchas gracias también por tu libro Socialaholic. Me lo voy a comprar hoy, te lo prometo, y me lo vas a firmar. Perfecto. Bueno, buen día y nos vemos dentro pronto. Hasta luego, chao. Gracias. Chao.